Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase una vez más de psicología. Les quiero decir de que extraño de antemano ya su presencia, pero yo sé que lo van a ver, entonces voy a estar sintiendo como que si realmente están acá. Es más, este video lo voy a subir a YouTube para que otras personas que también estén interesados en el tema lo puedan observar. Es mi primera clase online for everybody. So, I like that. Lo siento que a veces se me salga el Spanglish, ¿verdad? Pero entre dar clases de inglés y entre dar psicología como que se me combinan. Entonces, bueno, going to try. Vamos a intentarlo. Psicología. El tema de ahora es un tema bastante interesante y vamos a hablar un poco acerca de la memoria. ¿Y por qué estará la imagen acá de una anciana leyendo unas fotografías? Pues nosotros generalmente relacionamos el hecho, ¿verdad? De las personas adultas, de los ancianos, de los abuelos, que pasan recordando, ¿no? Que pasan recordando su pasado, recordando su niñez o cuando se casaron, recordando algunas cosas que vivieron, ¿verdad? Entonces, por eso está la imagen también, ¿no? Emotiva a lo que es la memoria. Bueno, este capítulo, ¿verdad? Es del libro Introducción a la Psicología de Pearson. Y bueno, estas son las diapositivas que estamos utilizando. Espero que en YouTube no me bloqueen acá porque estoy utilizando estas diapositivas, pero que valga que estoy reconociendo que es de este editorial, ¿verdad? Que Pearson, Princeton, Holt las elaboró y esas son las que vamos a utilizar, pues es el libro base que estamos utilizando ahorita. Bien, el de Morris, ¿verdad? Introducción a la psicología de Morris. Y ahora sí, la memoria. ¿Qué se nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra memoria? Y a veces decimos, ay, es que yo tengo mala memoria, es una de las cosas que decimos más a menudo, tengo una mala memoria, o a veces no puedo recordar los nombres de las personas o el número de teléfono. Y creemos que la memoria es como algo de guardar, ¿no? Como un cajoncito donde se van guardando las cosas, los eventos que nos están pasando. Realmente la memoria es más complejo de eso, ¿no? No está focalizada en un solo punto, aunque si bien es cierto, hay algunas estructuras subcorticales como el hipocampo que tienen mucha importancia en lo que es la memoria, ¿verdad? Y bueno, el sistema límbico también está íntimamente relacionado con la memoria y por eso a veces ¿qué recordamos más? Las cosas que fueron importantes para nosotros, las cosas que nos marcaron, ¿verdad? Qué sé yo, que de niño nos hicieron sentir muy mal o muy bien, pero generalmente a veces lo malo uno lo recuerda mal, ¿verdad? Lo intenso en ese aspecto. O, por ejemplo, un cumpleaños que lo celebramos así como que vinieron todos los amiguitos y que les arrebentaron una piñata o algo traumante, ¿no? Esas cosas tendemos a recordarlas bastante bien. Y es porque también la memoria está íntimamente relacionada con lo que es el sistema límbico, con nuestro sistema emocional. Entonces, entre más emociones evoque un momento, hay más posibilidades de que ese momento quede grabado en nuestra memoria. Ahora bien, valga la aclaración que nuestra memoria no es una copia al 100 idéntico, ¿verdad? Del evento que vivimos. Muchas veces nuestra memoria, eh, pues es como una mezcla, es como una mezcla de cosas que recordamos que pasaron con cosas que creemos que pasaron, ¿verdad? O como nosotros percibimos lo que pasó. Entonces también nuestra percepción del evento marca nuestra memoria. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos definir, según este autor, la memoria? Pues memoria como la capacidad para recordar las cosas que hemos experimentado, imaginado y aprendido. Palabra clave, recordar, el recuerdo, ¿verdad? El rememorizar, el revivir como esos eventos en nuestra mente. Cosas que hemos experimentado, imaginado, por eso les digo que a veces también es lo que uno imagina o lo que uno percibe. Y aprendido, que en la clase pasada hablamos acerca de lo que era el aprendizaje, que el aprendizaje viene siendo, ¿verdad? En una definición muy simplista y muy generalizada, el aprendizaje es algo, pues,
¿Qué es el aprendizaje, chicos? Que ya se me olvidó, imagínense hablando de memoria, ¿verdad? Pues el aprendizaje es un cambio, decía, un cambio en nuestra manera de pensar, de percibir o en nuestra manera de actuar relativamente permanente en el tiempo. O sea que si yo aprendo algo, pero mañana lo olvido, realmente no aprendí, ¿verdad? Más o menos así. Es un cambio relativamente permanente en nuestra manera de ver las cosas, en nuestra percepción o en nuestros actos. Sin embargo, no es verdad que inmediatamente aprendemos algo y ya lo vamos a realizar. A veces ese aprendizaje se encuentra como a manera de latente, como esperando que salga la situación o que surja una X situación como para mostrarse, ¿no? Pero ahí está, solo que tal vez no está manifestado. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de historia y bueno, la investigación científica sobre la memoria, dice, empezó con los experimentos de Hermann Ebbinghaus en el siglo XIX. Ahora bien, investigación científica, ¿verdad? Ya estamos hablando de que hacían como diferentes pruebas o diferentes métodos, ¿verdad? Sin embargo, como ya sabemos que la psicología tiene es una ciencia relativamente nueva, ¿verdad? Que surgió pues con lo que fue el laboratorio de Leipzig, Alemania, con Wilhelm Wundt, y es donde pasa a ser reconocida como ciencia. Pero, sin embargo, permaneció mucho tiempo, ¿verdad? Debajo del brazo de su mamá la filosofía. Y entonces, desde ahí, pues claro, que desde hace mucho tiempo se viene estudiando esto de la memoria, que está íntimamente relacionado también con nuestro desarrollo cerebral, ¿verdad? Nuestro desarrollo evolutivo, se podría decir también. Pero bueno, en la actualidad, el modelo de procesamiento de la información, que vamos a hablar en un momento, de la memoria, describimos cómo se codifica, se almacena y se recupera la información en la memoria. Entonces, modelo de procesamiento de información habla de codificación, ¿verdad? ¿Qué símbolos son los que vamos a utilizar? Por ejemplo, aquí entra lo que es el lenguaje, podría ser. Almacenamiento, cómo se almacena. Y aquí vamos a hablar de tipos de memoria a corto plazo, a largo plazo, memoria de trabajo, ¿verdad? Memoria procedimental, cómo se almacena y cómo se recupera esta información, cómo podemos acceder a ella. Bien, entonces vamos a hablar de registros sensoriales. ¿Por qué vamos a hablar de registros sensoriales? Pues simplemente, chicos, porque nosotros recordamos a través de imágenes, de sonidos, de sensaciones, de emociones, recordamos a través también acerca de olores, de gustos. Entonces nosotros percibimos esta información a través de nuestros sentidos, ¿verdad? A través de nuestra visión, de nuestro olfato, nuestro gusto, nuestro tacto, pero también estábamos hablando de que tenemos mucho más que 5 sentidos, ¿verdad? Y en el sentido más bien de la piel, aquí abarcan varios, como ser el propioceptivo, ¿verdad? El hecho de poder sentir nuestro cuerpo, el sentido del equilibrio o el vestibular. Y aparte de esos sentidos, se habla también de un sexto sentido por ahí, ¿verdad? Que es como la intuición, que viene siendo como la unión de estas cosas, simplemente que a manera científica todavía no lo hemos podido comprobar, pero bueno, ahí está. Ok, entonces, registro visual y registro auditivo por acá. Dice en el visual, a medida que la nueva información visual ingresa, ¿verdad? La información anterior como que se esfuma, ¿no? Entonces, esta información visual a través de imágenes, nosotros constantemente estamos siendo bombardeados por imágenes y entra y sale, ¿no? Porque ¿qué pasa? Si nos quedáramos así como en stop o en stand-by, la película queda paralizada, ¿no? Entonces las imágenes tienen que seguir. Este registro visual es muy corto en duración. Yo creo que estamos hablando acá, no sé si más adelantito vamos a dar un promedio ahí de segundos, pero es muy corto, se desvanece rápidamente. Ahora bien, el auditivo o el que captamos por medio de nuestros oídos se desvanece más lentamente y dice que el eco dura por varios segundos, o sea que lo visual se desvanece más rápido y lo auditivo como que tiende a durar más. Y esto también tiene
su lógica, ¿verdad? A veces, bueno, cuando termina una canción, muchas veces sigue sonando en nuestra cabeza, ¿verdad? Sigue sonando la canción, pero con las imágenes es menos común que esto pase. Las imágenes como son como más fluidas. Ahora bien, chicos, también en el aprendizaje, bueno, creo que no lo tocamos, pero ahorita se los voy a decir. Como que hay diferentes maneras en las que nosotros aprendemos, ¿verdad? Algunos son más visuales, otros son más auditivos. Esto significa que algunos ven, algunos aprenden más a través de imágenes, a través de diagramas, a través de, qué sé yo, a través de cuadros comparativos, etcétera, algo visual, ¿verdad? Que ellos puedan ver. Y los auditivos aprendemos más, digo aprendemos porque yo calculo que por ahí ando también. Me gusta bastante lo verbal, ¿no? O sea, con lo que me dicen, con la lectura que hago también. Bueno, en la lectura estoy utilizando el registro visual, pero también el auditivo, porque yo no solo veo las imágenes, yo las escucho en mi mente a través de que las estoy leyendo. Por eso le llaman, um, ¿cómo le llaman? Con la mente, ¿no? Lea, pero con la mente. Entonces, por algo ha de ser. Bien, ¿qué es necesario para que ocurra esto de la memoria? Es muy necesario que presten atención, ¿verdad? Y es que la atención es clave al momento de plasmar estos, que esta información que captamos por medio de nuestros sentidos, ¿verdad? Estos registros sensoriales que nosotros percibimos y que ya le llamamos percepción. Entonces, la atención es como enfocar nuestra energía, ¿verdad? Enfocar en ese momento nuestra energía, nuestra presencia, nuestro ser, para ya un poco más existencialista, ¿verdad? Enfocarnos en un determinado objeto, en una determinada persona, nombre, número, etcétera. Y aquí, en la atención, se hace como un proceso de selección, ¿verdad? Porque algunos elementos que no se consideran tan importantes, se les deja de prestar atención o de dar energía para poder captar así pues mejor otros elementos, ¿verdad? Entonces aquí es donde se enfoca la atención. Entonces, obviamente, si enfocamos esta energía, llamándosele atención, es mucho más probable que se almacene en la memoria a corto plazo y por ende después en la memoria a largo plazo. Ahora bien, hay un cierto proceso, ¿verdad? Que también lleva para el almacenaje de memoria a corto plazo y a largo plazo. Uno de ellos, y para adelantarles, es la repetición. Lo que hacemos nosotros constantemente, llámese hábito, ¿verdad? O llámese también bueno, cuando estamos repitiendo para un examen, cuando estamos constantemente siendo bombardeados por el mismo tipo de información, ¿qué pasa? O uno, o nos aburrimos, que también pasa, o aprendemos a más detalle. Entonces vamos a través de la repetición nosotros también aprendiendo. Ahora bien, una de las críticas que se hacía también a la educación, qué sé yo, de los años 90, 80, bueno, yo me crié en esa generación, aunque no parezca, ¿verdad? A nosotros nos hacían repetir muchas cosas de memoria. Se llamaba de memoria porque uno tenía que repetir tal cual. Pero la memoria, como les digo, es más que repetir tal cual una realidad o unos hechos, ¿verdad? Sino que es una mezcla ahí que se da en ese procesamiento. Pero la memoria no es solo repetir tal cual las cosas y ya vamos a hablar de tipos diferentes de memoria. Pero mientras llegamos ahí, tenemos aquí un gráfico o modelo de flujo, como le queramos llamar, acerca de la secuencia del procesamiento de la información. Entonces aquí tengo un estímulo externo. Supongamos que es una campana que está sonando aquí. Y ahí tal vez le ponemos el efecto, ¿verdad? Va. Entonces la información fluya, es una combinación de pura con fluye, no sé cómo, pero bueno, pura fluye de los sentidos a los registros sensoriales. Entonces hay esta información pura, se llama pura porque todavía no ha sido procesada o no ha sido como, no es una percepción, ya le llamamos ya percepción cuando nosotros ya lo digerimos o asimilamos estos registros puros, ¿verdad? Los registros sensoriales de alta capacidad almacenan brevemente la información en forma de un icono, de una información visual o en forma de un eco. Hay un registro sensorial acá.
¿Qué pasa? Si este registro sensorial no se le presta atención, ¿verdad? O no lo consideramos relevante, esto se olvida rápidamente. Pero ¿qué pasa con aquellos elementos a los cuales les prestamos atención? Pues la atención dirige la extracción de la información, o sea, como agarrar el juguito de eso, ¿no? Transfiriéndola a la memoria a corto plazo, transfiriéndola a la memoria de corto plazo. Entonces, estos registros sensoriales pasan a través de la atención a una memoria a corto plazo. Entonces, la memoria a corto plazo, memoria de trabajo, aquí hay una relación, ¿verdad? Memoria de trabajo, memoria de corto plazo. Algunos hacen la diferenciación, pero bueno, aquí lo toman como sinónimos. Conserva la información en la que estamos pensando o la que estamos alertas en cualquier momento dado, haciéndola disponible para su procesamiento posterior. En esta memoria a corto plazo, entonces almacenamos las cosas por un tiempo realmente bastante corto. Y por medio de, miren, la repetición, esta memoria a corto plazo puede pasar a la memoria a largo plazo o se olvida mediante interferencia o decaimiento, que ya vamos a hablar acerca de esto, o porque simplemente, ¿verdad? No le seguimos dando mantenimiento. Entonces aquí el mantenimiento de la memoria a corto plazo es la repetición. La información que es repasada en la memoria a corto plazo se mantiene ahí, de otra manera decae con rapidez. Ahora bien, ¿qué pasa entonces cuando yo repaso esta información y la codifico? ¿Verdad? Bueno, la información que se procesa y codifica activamente en la memoria a corto plazo se transfiere a la memoria de largo plazo. Ahora bien, aquí en la memoria de largo plazo también es útil lo que es la repetición. Si nosotros aprendemos algo, pero de ahí lo dejamos de practicar o lo dejamos de hacer, mm, es posible, ¿no? Que se olvide. Pero si lo estamos haciendo constantemente, estas posibilidades pues son cada vez más bajas. Excepto tal vez donde, bueno, ya haya sufrido un accidente cerebrovascular o que haya dañado alguna parte, ¿no? De la corteza cerebral o alguna área donde ese tipo de memoria está como bien arraigada o por así decir, pero o por así decirlo, ¿verdad? Si tal vez dañamos el hipocampo. Miren, hay diferentes tipos de amnesia y no creo que nos dé el chance de hablar de eso en esta clase, pero tal vez en una clase 2, ¿verdad? Podemos hablar de algunos trastornos o algunas enfermedades que afectan, ¿no? La memoria. Bien, entonces, memoria a corto plazo, MCP. Memoria de trabajo, almacena brevemente y procesa la información, seleccionando ¿qué? Los registros sensoriales. Bien, entonces, ¿cómo se mantiene? ¿Y cuál es la capacidad? Y como les digo, es el tiempo de duración es muy breve, ¿verdad? Entonces aquí capacidad de la memoria a corto plazo, información que se pueda repetir o repasarse entre 1.5 y 2 segundos. Eso no significa que en 2 segundos, ay, ya se me va a olvidar si estoy repasando, ¿verdad? Si yo estoy repasando, pues es probable que este tipo de memoria sea almacenada pues en la memoria a largo plazo. Entonces, codificación en la memoria a corto plazo, fonológica, sonidos, forma visual, imágenes y forma de significado. ¿Qué significa para mí, verdad? Cuando yo le doy un significado a algo, es más propenso que quede almacenado por más tiempo. Entonces, ¿cómo mantengo mi memoria a corto plazo? Repaso mecánico o repaso de mantenimiento, pero también utilizando esto de significado, ¿no? El darle un significado, un repaso elaborativo. Y creo que más adelantito tal vez lo vamos a hablar con esta de memoria a largo plazo. Bueno, parte de la memoria que es más o menos permanente, no significa que sea eterna, más o menos permanente, correspondiente a todo lo que sabemos, ¿verdad? Lenguaje que hablamos, qué sé yo, cómo cocinamos, cómo caminamos, etcétera. Capacidad de la memoria a largo plazo. Puede almacenar durante muchos años una gran cantidad de información. ¿Cómo se codifica esta información? La mayor parte de esta información parece codificarse en términos de significado y es lo que yo les comentaba, ¿verdad? A lo que nosotros le ponemos sentir y significado, ¿verdad? Es más propenso que se quede almacenado en la memoria a largo plazo. Entonces aquí, ¿cómo se mantiene? Pues con medio de repaso elaborativo,
de estar como recordando y redigiriendo estos sentires o estas experiencias o estos datos. Y también el repaso mecánico, ¿verdad? Que es la cuestión de repetir así netamente. Bien, aquí vamos a hablar de un efecto de posición serial. No es de series ni es de cereal de comer, ¿verdad? Es con ese, serial. ¿Y por qué? Porque lleva una secuencia. Porcentaje de aciertos, posición del elemento en la lista. Ok, entonces aquí lo que están midiendo es qué tanto la persona recuerda una lista de cosas. Digamos que yo tengo aquí un listado, ¿verdad? Y yo me voy a... ¡Ay! Ahí salió algo, ¿verdad? Pero bueno, nadie vio nada. Una lista de cosas, digamos que son de los animales de la granja, ¿verdad? Y tengo vaca, la gallina, el cerdito, por ahí el caballo. Perfecto. Entonces, ¿qué pasó con ¿qué dije primero? ¿Dije la vaca o la gallina? Bueno, miren, este efecto de primacía viene de primero, de lo primero que pasa, ¿verdad? Podemos recordar fácilmente los primeros elementos de la lista. ¿Por qué? Ya que la oportunidad de repasarlos incrementa la posibilidad de que sean transferidos a la memoria a corto plazo. Generalmente recordamos las primeras palabras de un texto, ¿verdad? Porque son como las primeras que captan nuestra atención y como que la memoria, como que la mente está más fresca, ¿no? Bueno, no siempre, depende si estamos descansados o agotados, pero generalmente una lista del súper, una lista del súper, que compro yogur, que queso, que no sé, mantequilla, y de ahí, bueno, sigo, que tomates, que perejil, que esto, que lo otro, que lo otro, que lo otro, y tal vez si yo olvido la lista me voy a acordar o de las primeras cosas o de las últimas cosas que escribí. Y las últimas cosas habla de este efecto reciente, ¿verdad? Que podemos recordar con facilidad los elementos cercanos al final de la lista, porque como que todavía están ahí frescos en la memoria a corto plazo. ¿Y qué pasa entonces con los que están en medio? Pues son los elementos que más se olvidan, ¿verdad? Son los más difíciles de recordar porque fueron presentados hace demasiado tiempo, ¿verdad? Si los comparamos con los últimos y también, pues, se han presentado tantos elementos que esto como que crea una interferencia, ¿no? Entonces se recuerdan más los primeros y los últimos. Entonces, efecto de primacía, el primero, las primeras palabras de una lista y el efecto reciente, las últimas. Bien, entonces, si estamos hablando aquí acerca de tipos de memoria a largo plazo, memoria explícita y memoria implícita. ¿Qué significa esto? Bueno, explícita e implícita, ya vamos a ver. Explícita es que nosotros podemos recordarla y podemos expresarla con palabras, ¿verdad? La podemos nombrar, puede salir de nuestro ser explícito y la otra implícita es como dentro, ¿verdad? Ya vamos a ver esta diferencia. Pues la memoria semántica y la memoria episódica están en estas explícitas. Las semánticas son datos, así como datos históricos, y si me equivoco me disculpan, ¿verdad? Me escriben ahí en los comentarios aquí en YouTube. La memoria semántica, pues, es cuando estamos recordando datos, o sea, la fecha, por ejemplo, del laboratorio de Leipzig, Alemania, fue ¿en cuándo? ¿En 1789 o en 1879? Pregunta de examen. Bueno, entonces este tipo de memoria es la memoria semántica, pero la memoria episódica es cuando yo recuerdo eventos que pasaron en mi vida desde hace, no sé, 20 años, 30 años, aunque no lo crean. Entonces es lo que uno recuerda, ¿no? De lo que vivió, episódica. Imagínense como un episodio de la película, ¿verdad? O episodio de la serie. Entonces, más o menos así. Y la semántica viene siendo cuestiones más textuales. Ahora bien, la memoria implícita es a veces ese tipo de memoria que es más difícil de expresar, ¿verdad? Que es como, sabemos, pero no sabemos cómo decirlo o cómo expresarlo. Y aquí vamos a dar ejemplos. Memoria procedimental es cuando nosotros sabemos los procedimientos de las cosas, ¿verdad? Digamos, si yo hacer, mm, qué sé yo, digamos que yo aprendí a hacer pan o a hacer una pizza y yo sé el procedimiento porque lo he hecho muchas veces, pero cuando me dicen, em,
que cómo lo hago, yo a veces ni lo pienso, ¿no? Si lo tengo en automático. O, por ejemplo, a las personas que conducen automóviles, al inicio como que cuesta y hay que prestar atención, pero después se vuelve un hábito, ¿verdad? Automático, entonces no se tiene que pensar mucho. Esta es la memoria procedimental, de procedimiento, ¿verdad? Y la memoria emocional, pues, es la que está relacionada con nuestro afecto, con nuestro sentir, ¿verdad? Que nosotros recordamos cómo nos sentimos en tal experiencia, pero a veces ese recuerdo se hace difícil poner en palabras y aunque lo pongamos en palabras, no es el sentimiento tal cual, sino que nosotros lo experimentamos dentro, ¿verdad? Bien, entonces aquí hay algunas estructuras, ¿verdad? Tanto corticales, o sea, de la corteza cerebral, como subcorticales, que están bastante relacionadas con la memoria o que forman parte, pues, de cómo estos datos se almacenan acá. En el lóbulo frontal, ya sabemos que es el lóbulo, ¿verdad? Que está en esta parte de acá, frontal, que es el que se encarga de qué sé yo, de nuestra capacidad como de análisis, de hacer planificación, ¿verdad? De contener también un poco o de regular también nuestras emociones. Aquí se almacena, dice, recuerdos semánticos y episódicos. O sea, datos, pero también vivencias. Ahora bien, chicos, en toda la corteza cerebral es como un mapa de la memoria, ¿verdad? En toda se almacenan cosas, pero hay en algunas partecitas como que es como más concentrado, se podría decir. Corteza prefrontal, un poquito más abajo, ¿verdad? Pero forma parte siempre del lóbulo frontal, pero aquí se le llama corteza prefrontal. Almacena los recuerdos a corto plazo, o sea, la memoria de trabajo, lo que estamos realizando en este momento. Por lo tanto, si hay un daño en este lóbulo frontal, ¿verdad? Es muy probable que dañe, digamos, este tipo de memoria, semántico, episódico, y esa es la corteza prefrontal, pues nuestra memoria de trabajo. Lóbulo temporal, ¿verdad? Aquí detrás de nuestros oíditos, que sabemos que está bastante relacionado con lo que es nuestro sentido auditivo, ¿verdad? Y por lo tanto, ya decimos también que la audición es un tipo de manera de captar esta información en nuestra memoria. Muy importante, ¿verdad? Lóbulo temporal, formación, almacenamiento de los recuerdos semánticos, o sea, de los datos, y episódicos de largo plazo. Contribuye en la memoria también de corto plazo. Pero entonces aquí decimos que está más relacionada con la de largo plazo, aunque contribuye también a la de corto plazo. Y no es, ya hablamos también cuando hablamos del sistema límbico, que el sistema límbico o el emocional está también bastante relacionado con este lóbulo temporal. Aquí tenemos a la amígdala, que también es clave, y al hipocampo, que ya se los había mencionado, ¿verdad? Imagínense, están tan pequeñitas estas estructuras, pero de mucha importancia en nuestro funcionamiento. Bien, la amígdala, formación de nuevos recuerdos emocionales. La amígdala es como el centro acá, ¿verdad? Como donde caen todas esas emociones. La amígdala también está muy relacionada con lo que es sentimientos de ira, de miedo, ¿verdad? Es la que activa nuestro sistema de ataque o de defensa, ¿verdad? O de huida. Fight or flight se llama en inglés. Bueno, entonces formación de nuevos recuerdos emocionales. Estas estructuras, la amígdala y el hipocampo, forman parte también de lo que es el sistema límbico, que ya les había mencionado. Bueno, el hipocampo, formación de nuevos recuerdos semánticos y episódicos de largo plazo. Yo no sé si han visto esta película que ya se me olvidó, valga la redundancia, ¿verdad? Y tal vez se los pongo después, pero es de una chica que siempre olvida, ¿no? Que no puede almacenar como recuerdos nuevos. Entonces, de Adam Sadler, recuerdo, y no recuerdo el nombre de ella, pero es una película súper graciosa porque ella olvida cada día lo que vivió el día. Ella no puede almacenar ningún recuerdo que fue después de su accidente, porque le dañaron esta parte del hipocampo, ¿verdad? Entonces, nada de recuerdos nuevos. Entonces, de ahí me ponen en los comentarios el que se acuerde de la película, por favor. Y aquí en el cerebelo, ¿verdad? Se almacenan recuerdos, almacenamiento de recuerdos procedimentales. El cerebelo es muy importante, ¿verdad?
con lo que se relaciona con el movimiento. Entonces, obviamente, si estamos moviendo nuestro cuerpo, si estamos conduciendo, si estamos haciendo una pizza, si estamos, qué sé yo, tocando un instrumento, este tipo de conocimientos se ve almacenado aquí en el cerebelo. Bien, entonces la corteza motora que está por acá, implicada también en el almacenamiento de recuerdos procedimentales, ¿verdad? Que tienen que ver con lo que es el movimiento. Bien, chicos, ya solo vamos a tener 9 minutos más, así que me tengo que apurar. Aquí, la teoría del olvido, ¿verdad? El olvidar, ¿qué es el olvidar? ¿Verdad? Si es como, ay, como que lo olvidé. A veces es que no tenemos también como mucho interés en recordar ciertas cosas, ¿no? No prestamos mucha atención y entonces como que eso no pasó más allá y no se almacenó en esa memoria de corto plazo y por lo tanto tampoco en la de largo plazo. Bien, entonces los recuerdos se deterioran por acción del paso del tiempo, por la falta del repaso también o porque no tuvo emocionalmente tal vez no fue algo que nos marcó. Entonces fue como, bueno, estudiamos para psicología ahora porque mañana es el examen y de ahí una semana después no me acuerdo de nada. Pero bueno, entonces, la pérdida severa de memoria se atribuye a un daño encefálico, ¿verdad? Causado por accidentes, cirugías, deficiencias de dieta o enfermedad. Las lesiones en la cabeza pueden provocar amnesia retrógrada, amnesia anterógrada. Hay varios tipos de amnesia. Hay un tipo de amnesia donde se pueden recordar los eventos que pasaron antes del accidente y el otro que no se puede recordar. No se puede recordar pues lo que pasó antes, sino solo lo que se está aprendiendo. Entonces, anterógrada y retrógrada, ¿verdad? Retrógrada, retrógrada, creo que es lo de antes y anterógrada, pues sería lo contrario. Vamos a indagar más. Interferencia, va. Interferencia retroactiva y interferencia proactiva. La retroactiva me habla que la nueva información interfiere con la información antigua. Digamos, si yo tengo una lista grande, digamos, de animales, que estábamos con los de la granja, ¿verdad? Y después me enseñan los animales de la selva, digamos que yo tengo, no sé, 10 años, 9 años y me están enseñando eso. Y yo recuerdo los animales de la granja, pero después me enseñan los de la selva y de ahí solo me acuerdo de los de la selva. ¿Y qué pasó con los animales de la granja? Pues se me olvidaron porque este nuevo conocimiento me hizo una interferencia retroactiva, o sea que me interfirió con los conocimientos que yo ya tenía. Pero la proactiva es lo contrario. La información que ya se encuentra en la memoria a largo plazo interfiere con la nueva información. Digamos que, qué sé yo, estoy aprendiendo el ciclo de los sapitos, ¿no? De cómo ellos crecen de los huevitos y después viene el renacuajo y de ahí no sé qué, que el sapo, pero de ahí me enseñan a mí el de la mariposa, que es también un huevito, que la caterpillar, ¿verdad? Que después es una crisálida y que después sale la mariposa. Bueno, el rollo es que después ya no me acuerdo de la mariposa porque solo me estoy acordando del sapito que me lo enseñaron antes. Entonces, cómo los conocimientos que me enseñaron a mí previamente me afectan los que me enseñan después. Entonces, en eso consiste esto. Aquí habla de un grupo experimental, pero bueno, esto es solo para ejemplos, ¿verdad? De la interferencia retroactiva y interferencia proactiva. Voy a leer solo un poquitito. Dice, aprende la lista de ríos, aprende la lista de montañas. Entonces, cuando se da esta interferencia retroactiva, el desempeño del grupo experimental es menos bueno que en los recuerdos de la lista de ríos. Claro, porque si yo aprendo una cosa, después esta información que yo aprendo me puede interferir con la que ya aprendí anteriormente. Mientras que estos no aprendían nada más, entonces se acuerdan más de lo que ya aprendieron. Y acá la proactiva, ¿verdad? Aprenden una lista de ríos y aprenden una lista de montañas. Y en el grupo control, al inicio solo descansa, después aprende la lista de las montañas y obviamente que el rendimiento de ellos va a ser mejor que estos, porque acá estas dos como que tienden a mezclarse, ¿verdad? Este tipo de conocimiento, entonces, donde la información nueva me interfiere con la que yo ya sé. Pero bueno, ¿cómo podemos reducir el olvido? Si es lo que queremos, ¿verdad?
Hay que motivarnos a aprender, entre más interesados estemos en aprender, entre más motivados, vamos a prestar más atención, palabra clave acá, lo cual nos va a permitir que la información se almacene en la memoria a corto plazo y después a largo plazo si yo le estoy como repasando. Practicar habilidades de retención, y aquí entran también las técnicas de la mnemotécnica, ¿verdad? Que sí hay varias y algunas son como súper buenas, ¿verdad? A veces es de relacionar, de hacer relaciones entre las cosas o de imaginarse lo más inverosímil, ¿verdad? Lo más absurdo acerca de algo y de relacionarlo con eso, y generalmente uno tiende a acordarse de esas cosas, pero entre es más monótono y aburrido, más se olvida. Así que espero que no me olviden ustedes tan pronto, al menos no ahora, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Confía en su capacidad para recordar. Eso es decir, tengo mala memoria, creo que no nos ayuda mucho en realidad, ¿verdad? Creo que más bien nos da más pereza y no nos ayuda realmente a motivarnos para recordar. Reduzca al mínimo las distracciones para que haya mejor concentración, mantenga la concentración, haga conexiones entre el nuevo material y la información que ya está almacenada en la memoria, o sea, enlazar, integrar, ¿verdad? Para dejar bien amarradito esas conexiones sinápticas. La memoria, usar imágenes mentales, es una de las técnicas también que se utiliza bastante la mnemotécnica. Use señales de recuperación, eso significa relaciónalo con algo más y cuando es algo más aparezca, pues usted ya reconoce, recupera o alguna, qué sé yo, algún símbolo o cuestiones así. No se base únicamente en la memoria, tome nota, es algo que está desapareciendo en este momento, ¿verdad? Y bueno, aquí algunos temas especiales sobre la memoria, memoria autográfica, que son los recuerdos de la vida, ¿no? Que yo puedo tener. Amnesia infantil es cuando generalmente no recordamos los primeros años de vida, ¿verdad? Primero 1, 2, 3. A veces uno empieza a tener recuerdos hasta los 4 años, aunque hay personas que dicen recordar a los 3 y 2, pero son pocas, ¿verdad? Memoria extraordinaria, pues personas que tienen una memoria que se le llama fotográfica, le llaman alguna, ¿verdad? Porque es sumamente buena, pero también esto se puede desarrollar con técnicas de memoria. Destellos de memoria, años después de la ocurrencia de un evento traumático o significativo, a veces se nos olvida, pero luego vienen como este tipo de memorias, ¿verdad? Y bueno, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Estamos dentro del margen de tiempo, así que lo logramos, súper, súper. Espero que disfruten esta clase, la verdad que yo sí que la disfruté mucho. Creo que hablé bastante rápido porque quería terminarla en 40 minutos y voy a llegar ahorita a los 39, así que espero que la disfruten mucho, chicos, la hice con mucho cariño y espero que, qué sé yo, que alguna persona que esté investigando de la memoria, o bueno, si te dejaron en el cole un trabajo de la memoria y si ves este video, ¿verdad? Si te gusta, dale like, suscríbete y etcétera, etcétera. Está súper gracioso esto, estoy haciendo una bromita, pero es para también para que se acuerden, ¿no? Entre más inverosímil o entre más pues se almacena más en la memoria, etcétera. Que estén muy bien, cuídense mucho, un abrazo y nos vemos en nuestra próxima clase. Bye, bye.